Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este podcast es que podamos estudiar la palabra de Dios y continuemos juntos creciendo con Dios. Y estamos empezando una serie hablando un poquito sobre el tiempo. Yo no sé tú, pero en estas últimas semanas, quizás al ver fotografías de algunos viajes con mi familia o fotografías de eventos, de cosas que han sucedido en mi vida, realmente nos ponemos a pensar y me he dado cuenta cómo el tiempo pasa volando. Realmente el tiempo continúa, el tiempo avanza. Ya no somos los mismos jóvenes que éramos 5 o 10 años atrás, aunque a veces pensamos que aún tenemos esa misma energía, pero la verdad es que los años pasan, el tiempo pasa. Y entra esta interrogante en nuestra mente. Yo no sé si te pasa a ti o no, pero entra este momento en el cual empezamos a pensar realmente qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado? Estamos muy constantemente pendientes de la hora, qué hora es, ¿no? Es hora de hacer una cosa, es hora de hacer lo demás. Todos creo que vivimos pendientes del tiempo, pero no siempre estamos quizás tan conscientes de qué tanto estamos aprovechando el tiempo que tenemos. Y te digo, el tiempo pasa volando. También a la vez hay momentos en los cuales quizás estamos haciendo una actividad que nos gusta. Por ejemplo, si yo me voy a jugar soccer, ¿no? Fútbol, soccer, el deporte, a veces pienso que estoy jugando apenas por unos 15, 20 minutos y ya ha pasado quizá hora y media, ¿no? Perdí noción del tiempo. Yo sé que te ha sucedido antes, quizás haciendo algo que te gusta, pero que perdemos noción del tiempo. Pero por lo general pasa que estamos tan entretenidos, estamos tan ocupados en las cosas que hacemos que no nos damos cuenta y el tiempo se nos va, el tiempo se nos pasa y avanza extremadamente rápido. O sea, al punto que si ahora que yo estoy grabando este video, estamos terminando el mes de junio, podría decir que aquí en Estados Unidos estamos quizá en lo que es mitad del verano, la primera parte del verano. Pero si uno va al centro comercial, si uno va a un mall, la ropa que uno ve en las vitrinas ya es anticipando el otoño, ya es anticipando el tiempo frío que va a venir. Quizás en algún momento, ya en un par de semanas, quizás hasta voy a empezar a ver ya cosas de Navidad. O sea, el tiempo y todo va tan agresivo, pasa tan rápido. Y yo no sé si esto te ha pasado a ti o no, pero quizás ya como adultos sentimos que el tiempo pasa volando, porque yo recuerdo cuando era niño sentíamos que teníamos todo el tiempo del mundo y se sentía tan despacio que el tiempo sucediera, ¿no? El anticipar la siguiente Navidad, el anticipar cuando llegara Navidad, se sentía un tiempo eterno, un tiempo enorme, y ahora se siente que apenas acabamos de salir de Navidad y si somos muy honestos, ya en un par de semanas vamos a empezar a ver eso y cuando menos lo sintamos ya estamos nuevamente en esa época. O sea, sentimos como adultos que el tiempo pasa volando. Y sabes, hay una teoría científica que afirma o explica el por qué eso sucede ya siendo adultos, porque como niños no nos pasa, pero como adultos sí sucede. Y lo que dice esta teoría es que de alguna manera nuestro cerebro empieza a procesar menos la información conforme vamos madurando, haciendo entonces que el tiempo se sienta más rápido al procesar menos las cosas. Y bueno, independientemente a lo que esta teoría pueda o no decir, la realidad es que sí, nos damos cuenta que el tiempo pasa volando. Y la Biblia nos recuerda realmente de lo breve que es esta vida, no de lo breve y lo corta que es la vida en este mundo. Y aquí hay unos pasajes muy alegres, pasajes que nos van a inspirar y llenar de vida el día de hoy. Quiero compartirlos contigo en Job 7:6. Dice: mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Bueno, no es tan alegre como pensé. O ¿qué tal Job 9:25? Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Wow, qué alegres estos versículos que acabamos de leer, de lo breve que es la vida y que dice aquí que termina a veces sin esperanza, que termina sin felicidad. Y espero que realmente ese no sea la historia de tu vida, que esa no sea la historia de nuestra vida, terminar tristes, sin felicidad.
sin sentir que hay un propósito, pero si no somos cuidadosos y si no realmente nos ponemos a pensar qué estamos haciendo con nuestro tiempo, puede que el tiempo se nos pase y termine nuestra vida de esa manera. Y hoy quiero que hablemos un poquito del hecho de que nuestros días están contados, que realmente la vida es corta y que hay un propósito por el cual realmente Dios nos creó. Yo creo que en vez de pensar quizás qué estoy haciendo con mi tiempo, una mejor pregunta es qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? No necesariamente el cómo administras tu tiempo, pero realmente el propósito de tu vida. Porque si lo vamos a estudiar hoy, ¿no? El hecho que nuestra vida es corta y muchos están en este mundo por una cantidad de tiempo menor que otros, pero independientemente a eso, nuestra vida es corta. Y yo siento que a veces cuando uno llega a esa etapa de la mediana edad que le llaman, se puede decir que yo lo empiezo a llegar a esa etapa, ¿no? Del pensar, en meditar realmente qué he hecho con mi vida, qué he logrado, ¿no? Yo sé que muchas personas hacen cambios extremos o severos al llegar a ese punto en su vida, pero si tú te identificas con ese sentimiento, quizás es porque te despiertas no necesariamente pensando en el futuro, sino pensando en meditando qué es lo que he logrado, qué es lo que he hecho hasta este punto, y es una manera de autoevaluarte. Y quizás llegas al punto de pensar, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, quizás viendo atrás ves que quizás no has logrado o hecho lo que en un momento anhelabas, y te pones a pensar y dices, bueno, este es el tiempo de hacerlo, y si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Y yo siento que eso es un pequeño recordatorio del hecho que nuestra vida es corta, pero que realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que te tengo hoy es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quizás es lo que Dios desea hacer en tu vida y que quizás no lo estás haciendo? Y vamos a estudiar en el Salmos 90. Este salmo realmente, pues bueno, fue escrito por el rey David, pero no fue un salmo que él realmente escribió inicialmente, sino que fue una oración de Moisés. Moisés hizo esta oración, David la recopiló. Pero aquí vamos a entender un poquito más del hecho de la brevedad de esta vida, ¿no? De lo rápido que pasa la vida, los días, y que tenemos esos días contados. Y cuando vemos la vida de Moisés, él fue un hebreo que creció en Egipto, un bebé que llegó a Egipto, creció ahí toda su adolescencia. Quizás se cuestionó el hecho de que, bueno, es que yo no soy Egipto, soy diferente, ¿no? Yo no pertenezco a este grupo, a estas personas. Y en algún momento, al final de esa adolescencia y siendo joven, en un conflicto viene y mata a un egipcio, lo que termina haciendo que se vaya, y él es entonces un fugitivo y viene a convertirse de príncipe a fugitivo, y se va y se esconde en las montañas por 40 años y pasa lo mejor de su vida, de los 20 a los 60 años, pastoreando ovejas, quizás no haciendo mucho o haciendo nada, ¿no? Y quizás llega a sus 60 años y piensa, bueno, ya lo que me queda por vivir es poco, ya no tengo nada más que hacer, no voy a hacer nada más excepto morir. Pero Dios le habla y le muestra que él tenía un propósito para él más grande, que lo quería usar, y como hemos visto en la historia, ¿no?, de la vida de Moisés, cómo él lo usa para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud. Luego le hace abrir el mar rojo, y vemos cosas milagrosas que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel, y vemos que no era lo que él pensaba. Dios tenía un plan para la vida de Moisés, tenía un plan específico para él, pero no era para traer gloria al nombre de Moisés, era para traer gloria al nombre de Dios. Y aquí el Salmo 90 entonces nos va a dar una mejor idea de cómo nosotros podemos vivir con ese propósito, cómo podemos realmente encontrar ese sentido en nuestra vida. Y un resumen de lo que este Salmo 90 es, nos dice que nos va a ayudar a entender, es el contexto de la historia de Dios, que Él tiene un plan maestro, Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y nosotros solamente somos parte de unos años, somos parte de una pequeña fracción de un momento en esos planes que Dios tiene en la humanidad. Nosotros venimos a ser parte de un pequeño propósito, de un pequeño lapso de tiempo. Entonces, quizás te has preguntado en tu vida, ¿no?, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí?
y quizás no sé si has tenido una respuesta clara o no sé si realmente has encontrado ese propósito por el cual Dios te tiene en este mundo. Yo sé que cuando somos jóvenes nosotros pensamos que somos el centro de todo, ¿no? Somos todo el mundo gira a nuestro alrededor, pero yo creo que conforme vamos creciendo y conforme vamos siendo adultos nos damos cuenta que no somos el centro del mundo, que no todo gira a nuestro alrededor. Nuestra vida, se podría decir, es muy rutinaria y es como la de todas las demás personas. En algún momento estudiamos de niños, luego quizás algunos continúan con un estudio universitario, otros quizás van directo a un área laboral y empiezan a trabajar. Eventualmente quizás unas se casan, empiezan a tener una familia, tienen hijos, crecen a sus hijos, los hijos entonces se hacen adolescentes, ellos se van de la casa y se quedan nuevamente solos como pareja, y después de un tiempo envejecen, algunos con problemas de salud, otros no, eventualmente pues se van de este mundo. Yo creo que todos conocemos esa historia, ¿no? Todos conocemos a personas o a alguien que tiene una historia similar, ¿sabes? Nos damos cuenta que el mundo realmente no gira a nuestro alrededor. Hay algo mayor, hay un propósito mayor en este mundo. Y mi deseo a través de este tiempo, esta serie, estas enseñanzas, es que podamos realmente maximizar ese tiempo, aunque sea breve en comparación al tiempo de Dios, pero que podamos vivir con propósito y entender realmente cuál es eso que Dios desea en nuestra vida, cuál es el propósito, el punto de la vida en general. Y no entendemos que el contexto por el cual Dios nos puso en este preciso momento, en este preciso instante en la historia de la humanidad, tenemos que entender el por qué Él lo ha hecho, y no lo vamos a entender fuera de una relación con Dios. Así que quiero que vayamos al libro de al libro de Salmos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a empezar a leerlo y vamos a ir tomando cierto tiempo para ir dialogando respecto a este salmo. Así que empieza en el versículo 1. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y aquí nos está dando un contexto Moisés en esta oración de que todo empieza y termina con Dios, que Dios existía desde el principio, que Dios ha sido siempre el centro de la historia, Él ha sido siempre el centro de todo este mundo, de todo lo que conocemos. Su grandeza dice que va de generación a generación, ha sido por todas las generaciones. Entonces empieza definiendo Dios y quién es Él, no todo empieza con Él. Seguimos en el versículo 3, dice: haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo ustedes mortales. Ponte a pensar en la magnitud del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y eso que sucede, ¿no? El decir vuelvan al polvo ustedes mortales, o sea, el hecho que Dios tiene el control de todos, de nuestro tiempo, eso es irrelevante a los logros que hayas tenido, irrelevante a la cantidad de riquezas que tú puedas tener. Todos vamos a volver al polvo, todos vamos a llegar al final de nuestros días, ¿no? Realmente vemos que no hay una excepción, todos vamos a pasar por ese proceso. En el versículo 4 dice: para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. En la versión de la Nueva Versión Internacional dice que es como el día de ayer, o sea, 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. 1000 años es tan breve como un día pasajero. Así son 1000 años para Dios. ¿Serán entonces qué? Unas 3 a 4 horas, 1000 años. Entonces, si te pones a pensar cuánto es realmente lo que significa tu vida en cuanto a tiempo para Dios, tu vida delante de Dios. Y si 1000 años son 3 horas, ¿cuánto es tu vida realmente? Quizás minutos en el contexto del tiempo que Dios tiene establecido en este mundo. Minutos, es una fracción corta de tiempo. A veces, si te hago la pregunta, ¿cuál es tu canción favorita?, ¿no? Y te pones a pensar en esa canción favorita y quizás empiezas a tener que decidir entre 2, 3, 4 de ellas, y se te pasó 1 minuto, 2 minutos en decidir esa canción. Bueno, ese tiempo que ya pasó, así de corto es tu vida delante del tiempo y del contexto de Dios, ¿no? De lo que Él tiene para nosotros. Y quizás puede sonar deprimente este mensaje, y mi deseo no es eso. Créeme que eso no es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy.
pero realmente nos va a animar a retar a vivir con propósito, a vivir realmente de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros y así poder vivir al máximo ese periodo de tiempo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Que podamos vivir con propósito y no llegar a la vejez preguntando, ¿qué hice con mi vida? Como ha sucedido muchas veces, estoy seguro que has encontrado a personas que han llegado al punto del fin de sus días. Y es trágico pensar que ahí están pensando realmente qué hice de mi vida. O sea, el poder quizás no aprovechar todo lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas. Y seguimos en el versículo 5 al 6. Dice, arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre, florece, pero al anochecer está seca y marchita. O sea, sigue hablando y haciendo referencia de realmente lo corto que es el tiempo que nosotros estamos sobre este mundo. Y tenemos que entender entonces que nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacer de nuestra vida, que nuestra vida tenga propósito, que tenga sentido. Por nuestro propio esfuerzo nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué no? Porque nuestra vida es breve, es muy corta, no tenemos el tiempo suficiente para realmente establecer un sentido y un propósito como el que Dios desea hacer en nuestra vida. Si nos enfocamos y dejamos que Dios nos use y obedecemos a su llamado, obedecemos a su voluntad y estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida y decir, Señor, haz de mi vida lo que tú deseas hacer, ¿sabes? Ese pequeño tiempo realmente es la única oportunidad que tenemos para vivir con propósito, pero cuando estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida, a dejarla en las manos de Dios y a obedecer ese plan que Él tiene para nosotros, solo así vamos a poder vivir una vida plena. Y no cuando nosotros quizás tratamos de vivir una vida individualista, una vida que se trata solo de nosotros. Yo sé que tú conoces de personas y quizás puede ser un jefe, quizás al ver la historia, no hay líderes, hay personas, líderes de gobierno, que en algún momento han vivido su vida donde todo lo que ellos hacen, todo gira alrededor de ellos y todo es para ellos, todo se trata de ellos y no les importa nada más. Ahora, hay dos cosas que suceden cuando una vida es así, cuando alguien vive de esa manera. Primero, se les acaba el tiempo. Ellos nunca terminan lo que empiezan. Y si nos ponemos a pensar de personas en la historia, líderes, quizá Fidel Castro, Hitler, Chávez, muchos de ellos que no terminaron lo que empezaron. Realmente no tuvieron ese tiempo porque su vida es corta. Pero la otra cosa que pasa también entonces es que la historia que se habla de ellos no es buena. Nadie desea hablar ni habla cosas buenas de ellos. Cuando una persona vive egocentrista, que vive solamente enfocado en ellos, que solo se trata de ellos, que todo es para ellos, se les acaba el tiempo, nunca terminan ni logran lo que buscaban. Y la historia y nadie va a hablar bien de ellos. Yo creo que eso no es lo que nosotros deseamos en este mundo. Si ese es tu deseo, espero que hoy Dios hable a tu corazón y que pueda cambiar ese deseo. Si tú estás viviendo de esa manera y no te has dado cuenta, también es una manera de reacción, ¿no? De que Dios te pueda hacer reaccionar al hecho que nuestra vida es breve, que nuestros días están contados y que Él tiene un propósito en nuestra vida. La clave y la única manera que nosotros tenemos, la única esperanza de tener significado en nuestra vida, en nuestra tan corta vida, es siendo parte de la historia y el contexto de Dios. La única manera que nosotros vamos a poder realmente tener sentido, poder tener propósito, poder decir que hicimos una estampa y hubo huella nuestra en este mundo, es uniéndonos al plan y al contexto de Dios. Él es por todas las generaciones, Él existe desde el principio hasta el fin, y si logramos ser parte de ese contexto y de esa historia que es mayor de nosotros, solamente así podemos hacer un impacto, solamente así podemos tener entonces nosotros propósito en nuestra vida. Pero no debemos de pensar en nosotros mismos, en lograr y hacer las cosas por nosotros mismos. De nuevo aquí Moisés está escribiendo esta oración, y si tú el día de hoy no tienes ese propósito en tu vida, quizás yo te animo a que pienses si estás realmente viviendo de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti.
¿Estás realmente dispuesta a unir tu vida al plan que Él tiene para cada uno de nosotros hoy? Dios nos da una oportunidad, Dios nos invita en este pequeño espacio de tiempo que es nuestra vida a ser parte de su historia que dura de generación tras generación. Y realmente espero que Dios esté tocando tu corazón. De nuevo, el tiempo pasa volando y no nos ponemos a pensar de si realmente estamos obedeciendo lo que Dios desea en nuestra vida. Quiero que nos adelantemos un poquito más aquí en el Salmo 90 y vamos a ir al versículo 10. El versículo 10 dice: algunos llegamos hasta los 70 años, algunos no llegan ni a esa, ¿no? Muchos obviamente vemos ahí mucho menos de eso, pero dice algunos llegamos a los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 y algunos viven hasta más de eso. Dice, si las fuerzas nos acompañan, pero tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. En otras palabras, que no importa lo largo o corta que pueda ser la vida, todos vamos a experimentar de problemas, de sufrimientos, de dolor. Y Moisés también los experimentó, pero todos vamos a tener ese tipo de problemas en nuestra vida y la vida va a pasar y así se va a ir y así también vamos a ir nosotros, ¿no? Con nuestra vida. Nos está diciendo que todos vamos a tener ese tipo de conflicto y sufrimiento. El versículo 11 dice entonces: ¿quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Y ese versículo puede ser un poquito confuso, pero nos prepara al siguiente. Pero quiero elaborar un poquito en eso de lo que está hablando de la ira de Dios, y quiero que usemos como referencia otro salmo, el Salmo 76, versículo 7. Dice: tú, solo tú, hablando de Dios, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Está haciendo énfasis en el hecho que Él, hablando de Dios, es el único que merece respeto, el único que merece reverencia, el único que merece temor, ¿no? Y aquí está hablando de quién puede estar de pie delante de la presencia de Dios. El salmista está haciendo esta pregunta: ¿quién puede aguantar estar en la presencia de Dios? No hay nadie. Moisés fue el único que podemos decir estuvo lo más cerca delante de la presencia de Dios, que estuvo cerca de él, no cuando estaba en el monte Sinaí, pero dice que regresó o bajó de ahí así iluminado, ¿no? Estaba realmente fue el que estuvo más cerca de la presencia de Dios. Pero aquí está haciendo quizás esta interrogativa de si pudiéramos ver a Dios tal y como Él es, si pudiéramos ver realmente quién es Dios, dice que quizás le daríamos la reverencia que Él se merece. Ninguno de nosotros ha podido estar como humanos delante de la presencia de Dios, y quizás por eso a veces no pensamos en realmente el poder y la magnitud de Él. Pero si pudiéramos ver a Dios tal y como Él es, yo creo que entonces diríamos que nuestra vida sean 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, lo que Dios nos dé de vida, esta corta vida. Si entendiéramos y pudiéramos ver a Dios tal y como Él es, podríamos decirle: Señor, aquí está mi vida, te ofrezco mi vida para que tú hagas lo que tú deseas, y pudiéramos ser parte de la historia que Él tiene que contar. Pero la verdad es que no siempre podemos ver claramente a Dios, porque es que quizás a veces no lo podemos hacer, o pensamos que Él no se puede revelar realmente claramente a nosotros. Y en la Biblia Él habla de su grandeza, de su poder, de su presencia, y que es tan grande que no puede revelarse al ser humano. Si lo hiciera, el ser humano moriría. O sea, él está consciente de eso, ¿no? Y como humanos nosotros no podemos hacerlo. De nuevo, Moisés es el que estuvo más cerca de la presencia de Dios en el monte Sinaí, y bajó resplandeciendo, ¿no? Al haber estado ahí, Dios le permitió vivir aún así. Pero Moisés y este salmista está diciendo: si pudiéramos ver a Dios tal y como Él es, diríamos: entonces aquí está mi vida, úsala para tu gloria, no para mi gloria ni para mis deseos. Úsala en base al contexto y al propósito que tú tienes en mi vida. Y solo así poder realmente vivir con propósito, vivir con sentido. Y la conclusión de Moisés, ¿no? A través de este Salmo 90, es que si pudiéramos ver claramente a Dios, entonces viviríamos con un propósito más claro.
si pudieras entender mejor su voluntad y su plan para ti, pudieras vivir entonces con claridad, pudieras vivir con sentido, con una vida plena el día de hoy. Y quizás nosotros entendemos, bueno, yo no quiero vivir ni trabajar ni estar en una relación con una persona que solo piensa en él o en ella misma, con personas que solo piensan en ellos, que todo se trata de ellos, que todo es para ellos. Yo sé que nadie de nosotros desea ese tipo de relación o de persona a tu lado. También oro y oramos que nosotros no seamos ese tipo de personas, ¿no? Que no seamos eso para otras personas. Entonces, realmente, ¿cómo podemos vivir de acuerdo al propósito de Dios, viviendo conforme a lo que Él tiene para nosotros? Y yo creo que la clave la vamos a encontrar aquí en el versículo 12 del Salmos 90. Enséñanos a contar bien nuestros días. Y vamos a hacer una pausa ahí. Nuestros días están contados. Entonces es: Señor, ayúdame a contar bien nuestros días. En otras palabras, a que enséñanos a vivir recordándonos que nuestros días son cortos. Ayúdanos a entender que nuestra vida es corta, que la vida es breve, como lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, entender la brevedad de la vida. Y seguimos leyendo el versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, para que podamos entonces vivir sabiamente, para que podamos vivir con un propósito claro, con un propósito que va de acuerdo al plan de Dios. Entonces, nuestro deseo y nuestra oración es poder decir: Señor, yo reconozco que hay una historia mucho más grande que yo mismo, en el cual yo no soy el centro, sino tú eres el centro, y que podamos vivir realmente para traer honra y gloria a su nombre. Y quiero darte este último pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice: los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Nuestra única oportunidad de poder vivir una vida plena y con propósito es ser parte de la voluntad de Dios, que Él es de generación a generación. Así que quiero dejarte esta oración el día de hoy. Quiero que puedas tú decir: Padre nuestro, enséñame a contar mis días para que alcance un corazón sabio y así lograr tu propósito en mi vida. Realmente yo quiero animarte el día de hoy a que reflejes y medites en el hecho que nuestros días están contados, y que puedas venir a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, te ofrezco mi vida para que tú puedas obrar a través de mí y yo pueda tener una vida plena y de bendición en este mundo. Gracias nuevamente por haberme acompañado en este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más, alguien a quien pueda ser también de bendición, y así semana a semana podamos juntos continuar estudiando y aprendiendo y creciendo con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.